Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 21 de mayo del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano en Campos, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Galilea, a Jerusalén, al pueblo de Dios. Encomienda a Dios tus afanes y Él te sostendrá, dice el Salmo 55. Hoy que ya volvemos al tiempo ordinario, retomamos en la carta del apóstol Santiago sobre la amistad con el mundo, que nos aleja de la amistad con Dios, que es realmente la que salva, la que sostiene, la que libera. Es contradictorio que Dios nos esté complaciendo en las cosas del pecado, del mundo y de la carne, cuando es todo lo que aborrece. Es todo lo contrario. El Señor favorece en la bendición, el bien vivir, la bienaventuranza. De eso nos trata de advertir el apóstol Santiago. También Jesús en el Evangelio de San Marcos, caminando con sus discípulos, que escuchaba que discutían entre sí quién es el primero, quién es más importante, quién es el más destacado. Pues Jesús le pone como ejemplo a unos niños y les dice que quienes no son como niños no entran al reino de los cielos. Para poder tener en humildad, en pobreza y en obediencia siempre esa necesidad de Dios, la dependencia del Dios que pone todo. Ha sido siempre quien nos ha amado, quien nos ha mantenido y quien nos está esperanzando en la salvación y da todo lo necesario para ello. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículos 1 al 10, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos, que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y su hacer la guerra no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues la guerra para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura: Dios ama celosamente al Espíritu que ha puesto dentro de nosotros, pero Dios no ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios,
y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 55. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Dios mío, escucha mi oración, no desatiendas mi súplica. Hazme caso, contéstame en mi angustia, te invoco. Me hacen temblar la voz del enemigo y los gritos de los malvados. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Me han cargado de aflicciones, me atacan rabiosamente, el corazón me salta en el pecho, el terror de la muerte ha caído sobre mí, me ha entrado un temor espantoso, estoy temblando de miedo y digo, ojalá tuviera yo alas como de paloma, volaría entonces y podría descansar. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Destrúyelos, Señor, confunde su lenguaje, pues tan solo veo violencia y discordia, que día y noche rondan la ciudad. Hay en ella maldad e intrigas, hay en ella corrupción. Sus calles están llenas de violencia y engaño. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, entre los versículos 30 y 37. En aquel tiempo, cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaún. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Palabra de Dios, Señor, gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. En su proceso de vida, el Señor, pasando por esta tierra de pecadores, se hizo pecado él mismo, pero nunca cometió pecado. El santo, el justo, el perfecto de Israel, el Hijo del Dios vivo, el Sol de justicia. Él es el único referente sobre lo que es el bien y lo que es el mal, sobre lo que es correcto a los ojos de Dios y sobre lo que aborrece el Señor ante su presencia. De los que son llamados, todos hemos sido llamados, pero en la libertad que nos concede,
decidimos dejar a Dios de lado, ignorarlo, subestimarlo y sobresaltarnos, anteponernos, idolatrarnos en sí mismo, una autoidolatría, o en idolatrar a otros seres semejantes, personas humanas también, criaturas, y hacerlas dioses, o hechuras de mano, cosas, dioses que no hablan, que ni entienden, ni escuchan, ni ven, ni sienten, pero también los endiosamos, las cosas del mundo, los placeres desordenados, las ideologías desordenadas, las religiones desordenadas, porque se convierten en una pasión, en un impulso de vida según la carne, en un instinto, una adicción de la cual no se puede salir. Es una cárcel, es un tirano que esclaviza, que somete, y Dios vino a liberarnos de todo ello. Por eso, entre todos, comprender cómo nos dejaba el legado del Espíritu Santo por estos días en Pentecostés celebrando. Todos somos unidad de un gran cuerpo, donde la cabeza es Cristo, no cabe otra cabeza. Cristo ha dejado la cabeza de Pedro como cabeza de pecadores, para nosotros que somos del mundo, pero el único que vino al mundo y superó al mundo fue Jesús, y en ese camino de santidad, de perfección, de pobreza, humildad y obediencia, en su dignidad, la Santísima Virgen María es la única que ha dado testimonio de, siendo humano, a ser asunta al reino de los cielos y explorar desde lo divino los corazones también para ayudarnos, para acompañarnos, el corazón de la iglesia, el corazón de la comunidad. Y es lo que Santiago, el apóstol, también en su carta nos enseña. La amistad con Dios está con la familia de Nazaret, Jesús, María y José, el carpintero, el obrero, el humilde artesano que entregaba su vida por su familia, por el cuidado de Jesús, de María y de sí mismo, por el cuidado de esa familia Nahuín, y esa familia Nahuín que sabía vivir en castidad, en dignidad humana, la dignidad de la presencia de Dios, y en solidaridad, como se dice hoy día, que no es otra cosa sino el amor de Dios, vivo, latente. Esas son las formas de mantenernos santos, buscando la santidad, buscando la perfección que quiere el Padre Celestial. Decía Jesús, sean santos como el Padre es santo, sean perfectos como el Señor es perfecto. Y a eso nos invita. Tenemos una sola oportunidad y eso nos lo recuerdan las lecturas de hoy. No presumir de estar delante de nadie, ni ser más que nadie, ni estar por encima de nadie, sino todos al mismo nivel, en ese orden natural, siguiendo la impronta en el corazón, la ley moral que está escrita allí, por gracia del Espíritu Santo, movernos en espíritu y en verdad, para seguir buscando los bienes celestiales, despreciar los bienes terrenales, el mundo, el pecado y la carne, fuera de nosotros, con la gracia del Señor. Mucha oración se necesita. Por tanto, nos ponemos en oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos proteja, nos cuide y nos guarde del mal, de la amistad con el mundo, y más bien nos enseñe a valorar, a conservar y a potenciar esa amistad con Dios, que enhorabuena nos ha traído Jesús con su propia experiencia de vida en este mundo. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Se invita hoy a las Lauritas, la comunidad de la Madre Santa Laura Montoya, en ocasión del natalicio, la conmemoración del nacimiento de la Santa. Por estos días hay una conferencia hoy a las 7 de la noche en la casa de la Madre Laura. Quienes son de Jericó o pasan por Jericó hoy en día puedan asistir, y si no, esta semana. Dios los bendiga. Hasta pronto.